Listo. Había querido tratar este tema eh, pues basado en la toxicidad, ¿sí? ¿Será que el tóxico es uno o será que el tóxico soy yo? Y quiero introducirnos en esta charla mediante el tema de las relaciones o de las personas tóxicas, ¿sí? Más de uno acá tendrá experiencia en este tema, en este ámbito. Yo por acá me puse a seleccionar o a hacer una lista de personas o de hábitos o de conductas que muestran a una persona o una relación si es tóxica. El primero es ataques o cuestionamientos serios a la autoestima. Cuando hay una pareja, ¿sí? Una pareja muy bonita y todo, pero en esa pareja se evidencia eso, ataques y cuestionamientos serios a la autoestima, ¿sí? Lo segundo que pude encontrar son constantes recuerdos de los errores del pasado. Cuando te recuerda el pasado, cuando constantemente te recuerda tu pasado, te recuerda tus errores, te recuerda en lo que te equivocaste, en lo que le fallaste, ¿sí? Y eso empieza a deteriorar la relación. Otra cosa que pude encontrar fue una extrema susceptibilidad. ¿Sí? Cuando no puedes comportarte tal cual eres, sino tienes que caminar sobre un piso lleno de huevos, ¿sí? Como con mucho cuidado para que la persona no se delique, para que tu pareja no se delique. ¿Sí? Extrema susceptibilidad. Lo siguiente que encontraba era que siempre te toca ceder al miedo, o sea, te toca ceder por miedo a perderlo, ¿sí? O perderla. A veces pasa que siempre en una discusión, en algo, te toca ceder, ¿sí? Te toca ceder y con que eso empieza a carcomerte, empieza a corroerte y eso empieza al final a que la relación se deteriore completamente. Otra de las características que encontraba eran personas controladoras y posesivas, porque aunque la Biblia dice que el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, ¿sí? Eso no significa que una relación deba basarse en el control. No significa eso. Una relación debe basarse en el amor. ¿Sí? El fundamento debe ser el amor. Y qué más grande amor que el que Jesús nos brindó a nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Tiene que estar basado en el amor y no en el control. Personas obsesivas, controladoras, al final terminan solas o al final llevan a su relación a que se deteriore demasiado. Discusiones constantes y sentimientos de culpabilidad. No sé si alguno se vio reflejado o no sé, o recordó algún pasado, ¿sí? Alguna pareja del pasado, de pronto alguno acá es experto en ese tema de relaciones tóxicas, personas tóxicas. ¿Sí? Tal vez tu expareja tú le pusiste como nombre Chernobyl por lo tóxico que era. ¿Sí? O tal vez no era solo él, sino eran ambos. ¿Sí? Y prácticamente los llamaban Hiroshima y Nagasaki, porque la unión de los dos era una combinación mortal. Era algo desastroso y algo muy destructivo para ambos. Entonces, quiero que esto como tal, como introducción, es muchas veces nosotros nos enfocamos en detectar personas que son así. Y somos expertos. Algunos ya tienen mucha experiencia porque estuvieron en noviado con Chernobyl o con Hiroshima y ya saben cómo manejar esas personas y tratan de evitarlas, ¿sí? En la amistad se dan cuenta que la persona es controladora, es manipuladora, es susceptible, maneja una extrema susceptibilidad que por todo se dedica, ¿sí? O en cada discusión te lleva a sentir cierta culpabilidad. Entonces tú dices, uy, no, esta persona no me conviene. No me conviene. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuanto a uno? ¿Sí? A veces evaluamos otras personas, evaluamos al otro, a la pareja, ¿sí? O evidenciamos parejas de amigos que vemos por ahí,
Entonces uno empieza a detectar y decir, ah, mira, esta pareja como que, no, yo no los veo muy bien, yo los veo como que esa relación se va a acabar, porque uno de los dos o ambos son tóxicos. ¿Mm? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros en el interior? ¿Qué hay de nosotros esa introspección, ese autoanálisis? ¿Qué tanto de tóxicos hay en nosotros? ¿Qué tanto de tóxicos, de contaminadores somos nosotros hacia las otras personas? Y no específicamente me refiero a parejas. ¿Sí? No específicamente me refiero a en una relación, porque para ser tóxico no necesariamente se necesita estar en una relación sentimental, ¿cierto? Puede ser tóxico en el trabajo, puede ser tóxico en tu familia, puede ser tóxico con tus compañeros de estudio, puedes llegar a ser tóxico en tu rol de padre hacia tus hijos o en tu rol de hijo hacia tus padres. ¿Mm? Eres tóxico en esos ámbitos, en esas relaciones, en esos vínculos, eres tóxico a la sociedad. ¿Mm? Entonces uno llega a preguntarse, la palabra tóxico puede ser algo más amplio, que está encasillado a pareja, sí. Y hay muchos memes en cuanto a la tóxica, hay muchos memes en cuanto al tóxico, y como que hay mucho bullying y todo esto, y mucha risa en cuanto a esto, pero ¿qué tanto de eso hay en nosotros? ¿Mm? ¿Qué tanto de tóxicos hay en nosotros? Esta charla como tal, no es que la quiera enfocar en que después de este tema, de predicar esta palabra, vayamos a salir nosotros los hombres como un ejército de machos cantando esa canción de vallenato, Mi mujer me gobierna. La idea no es esa, ¿sí? Pero sí que a la luz de la palabra podamos ver qué Dios ve como tóxico, ¿sí? Cómo una relación se puede dañar, cómo una relación se puede corroer. Aún, ¿será que la relación de uno con Dios se puede dañar? ¿Se puede corroer? Entonces quiero que leamos por un momento el libro de Números capítulo 21. No sé si lo tienen ahí, pero yo lo voy a leer acá y también se los voy a compartir acá en la presentación. Números capítulo 21. Acá lo tengo. ¿Mm? Entonces dice así, luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer, ni agua, ni para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Dios y clamó, hemos pecado al hablar contra Dios y contra ti. Pide a Dios que quite las serpientes. El pueblo de Israel en este momento, en esta parte de la historia, se encontraba cerca de la tierra prometida. Llevaban muchos años caminando en el desierto, muchos años siendo sustentados por Dios, muchos años en los cuales dependían de Dios porque habitaban en un desierto y Dios era el que los guiaba. De día los guiaba con eh, con una columna de humo y de noche los guiaba a través de una columna de fuego. Dios era el mismo Dios era el quien los guiaba y el mismo Dios también era el que los sustentaba. Todos los días en un desierto ellos recibían su provisión diaria. Imagínense en un desierto haber casi 1 millón de personas, ¿m? Familias enteras, hombres, mujeres, niños y sus pertenencias. Ganado también había. Entonces, el vivir tantos años en el desierto y no sufrir de hambre y no morir por hambre, era ver la gracia, el favor, la benevolencia de Dios en ellos, ¿sí? Cómo Dios los guiaba y aunque no era su estado de plenitud máxima, no era su estado mejor dicho, se sentían del todo realizados,
si era ver la gracia y el favor de Dios en ese momento, ¿sí? Y muchas veces Dios permite que nosotros vivamos situaciones así, en las cuales no nos sentimos del todo plenos, no nos sentimos del todo satisfechos, no nos sentimos del todo realizados, pero día a día recibimos ese maná, esa gracia, ese favor, ese sustento de parte de Dios, que no es todo lo que queremos, pero si no tuviésemos ese sustento pequeño, pero diario, posiblemente no sobreviviríamos, ¿sí? Posiblemente no podríamos seguir avanzando. Y ellos estaban cada vez más cerca a su tierra prometida, cada vez más cerca al cumplimiento de la promesa. Pero dice que en un momento se impacientaron. El Números capítulo 21, versículo 4, dice eso. Dice que tomaron por tal camino, pero en el versículo 5 dice, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaron a quejarse. ¿Y cuál era su queja? Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada que comer, no hay nada que comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Aunque Dios los había liberado, aunque Dios los había liberado de su esclavitud, de su estado de esclavitud, ellos aún seguían mirando a Egipto. Y es algo que nosotros hemos tocado prácticamente todo este año. Desde inicio de año, yo les prediqué una palabra en la cual, no recuerdo el texto, pero está en Génesis, en la cual Dios le habla a Isaac y le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. No, pero te mando algo, no desciendas a Egipto, sino depende de mí. ¿Sí? Hace como 15 días tratamos el tema del pasado y cómo el pasado puede llegar a acarrear cosas y puede llegar a afectar nuestro futuro si nosotros no dejamos el pasado en el pasado. Y nuevamente el pueblo acá en esta parte de Números reclama a Dios y le reclama a Moisés por lo que habían perdido, por lo que habían dejado en el pasado, por lo que habían dejado en Egipto. Se les olvidó que estaban esclavos. Se les olvidó que vivían una situación de miseria, pero por uno o dos beneficios que recibían, ya por eso ya estaban extrañando ese Egipto, aunque su condición era mísera e impotente. Su condición era deplorable. Su condición era de esclavitud total. No tenían libertad. Y no era el deseo de Dios que ellos vivieran así. Pero muchas veces es más fácil sacar a la persona de un lugar a otro, pero es muy difícil quitar o sacar del corazón ese lugar. Hay un dicho que escuché en una serie que dice, es más fácil sacar o mover a la chica de Chicago que quitar el Chicago de la chica. Lo escuché en una serie por ahí, me pareció curioso, pero en parte es verdad, porque esto también les pasaba a los israelitas. Era más fácil sacarlos a ellos de Egipto, a la tierra prometida, pero todavía, aún aunque habían pasado el tiempo, se estaba complicando el que ellos mismos sacaran de su corazón ese Egipto. Seguían mirando a Egipto y empezaron a quejarse. Dice que ellos empezaron a quejar. Y hago ese paralelismo con las relaciones tóxicas, porque Dios también quiere tener una relación con cada uno de nosotros. No quiere ser un Dios lejano, sino quiere ser un Dios cercano, un Dios que está presente en cada situación de nuestras vidas, que está presente en lo que nosotros vivimos a nivel laboral, en las batallas que vivimos a nivel sentimental, en las pruebas que nosotros afrontamos en el área financiera. En todo eso Dios quiere estar con nosotros. Pero muchas veces nosotros empezamos a deteriorar esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Nosotros nos volvemos como esa pareja tóxica. Nosotros nos volvemos como ese Chernobyl, Chernobyl Mateus, por la queja, por la amargura, por el estar mirando el pasado, por el tener a Egipto en el corazón. Empezó
a provocar queja y empezaron a quejarse no solo de lo que habían dejado en el pasado, sino de su presente. Dice que empezaron a decir, no hay nada que comer, ni agua que tomar. Además, detestamos este horrible maná. ¿Mm? Hablaron de su pasado y luego empezaron a hablar de su presente. Dicen, no hay nada que comer, no hay nada que tomar, pero en realidad sí lo había. Y durante varios capítulos en el libro de Números se muestra que sí hubo el sustento de parte de Dios, pero aún así era tal la queja, era tal la incredulidad, era tal la amargura que decían que empezaron a maldecir su presente. Empezaron a maldecir ese maná. Dice, aún hasta detestamos esto que tenemos, detestamos este maná. ¿Mm? Y esto fue lo que ellos empezaron a hablar, ¿sí? Empezaron a maldecir su presente. ¿Y cómo nosotros lograremos alcanzar nuestro futuro si seguimos maldiciendo nuestro presente? Es como un padre y un hijo. ¿Qué padre le va a regalar un iPhone con el que le acaba de regalar de pronto un iPhone 7 o 6, o de pronto ni siquiera un iPhone, un Samsung, un Huawei, lo empieza a maldecir? ¡Ah, qué celular tan horrible el que me regalaste! Y se lo acaba de regalar. El papá no se va a sentir feliz por, ay no, ven hijo, ven te lo cambio, ven te compro uno nuevo. ¿Cierto que no? Él le va a decir, si no aprendes a disfrutar tu celular, el celular que te regalé, el que tienes actualmente, no te regalaré uno nuevo. ¿Mm? Porque ahí va el agradecimiento. ¿Mm? Y así es con Dios. Queremos que Dios bendiga nuestro futuro, que Dios nos dé algo nuevo, pero estamos maldiciendo nuestro presente, estamos maldiciendo lo que vivimos, estamos tal vez maldiciendo la familia que tenemos, o estamos maldiciendo el estado sentimental en el que estamos, o estamos maldiciendo el cargo laboral en que nos encontramos. Y queremos avanzar, queremos ocupar cargos de jefe, queremos ocupar cargos de gerentes, pero eso no va a ocurrir si no bendices tu presente, si no bendices tu salario, tu trabajo, tu estado sentimental, tus finanzas, tu familia. Si no bendices tu familia y no hablas bien de ella, tal cual es, aunque la realidad sea otra, si no eres capaz de bendecir y dar gracias a Dios por eso, no esperes un futuro mejor. ¿Mm? Estos fueron los errores que ellos empezaron a cometer, que el pueblo de Israel empezó a cometer. Se empezaron a quejar, empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21, perdón, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de ella. La muerte y la vida. La vida y la muerte están en poder de la lengua. La lengua tiene poder. Lo que tú decretes, eso te ocurrirá. Y puede que tú ahorita no estés en la tierra prometida que deseas. Y tu realidad sea como la de los israelitas, estás dependiendo del maná. Pero tus palabras determinarán a dónde te conducirá, a dónde irá tu futuro. ¿Qué es lo que estás hablando de ti? ¿Qué es lo que estás hablando de tu vida laboral? ¿Qué es lo que estás hablando de tu vida familiar? Lo que hablas de tu familia. Espera, ¿crees que Dios las puede cambiar? ¿Crees que Dios puede tocar a tus padres? ¿Crees que Dios puede tocar a tus hermanos? ¿Crees que Dios puede salvar a esas almas que aún no conocen de Jesús? ¿Crees que Dios puede hacer un cambio en tus sentimientos, en tu forma de ser, aún también en esos hábitos incorrectos? ¿Crees que Dios te puede cambiar acá en el interior? ¿O ya soltaste la toalla, ya botaste la toalla, ya te rendiste y empezaste a hablar, tal vez como estos israelitas, empezaron a hablar acorde
a lo que sentían, ¿m? A lo que, al momento de la prueba. Y más que la prueba, yo creo que tanto la prueba como la bendición saca a la luz lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, si hay orgullo en el corazón, la bendición la sacará a la luz. ¿M? Aquella persona que es orgullosa, pero que no es tan evidente, dale un poco de poder, dale un poco de autoridad y empezará a florecer ese orgullo que había en el interior. ¿M? La bendición puede llegar a sacar lo que hay en el corazón, pero la prueba también saca a la luz lo que hay en el corazón. Si hay un poco de amargura, si hay un poco de queja, si hay un poco de frustración, la prueba sacará a la luz eso, lo evidenciará más, será más tangible, porque independientemente del escenario, el problema no es el escenario, el problema es lo que hay acá. El problema es eso, lo tóxico que hay en el corazón. Jesús lo dijo, lo que contamina no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale, porque lo que sale, sale del corazón, y del corazón brotan las iras, las envidias, las contiendas, los asesinatos, todo eso brota del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que se manifiesta en el corazón cuando una persona se queja? El Salmo 78 nos habla acerca de esto. Se los voy a mostrar acá. Salmo 78 muestra lo que, lo que se evidencia o lo que se evidenció en el corazón de ellos, ¿sí? En el corazón de los israelitas en ese momento. Dice, Salmo 78, versículo 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. El primer punto que yo encontraba, ¿sí? Cuando una persona se queja, ¿sí? El por qué se queja, ¿sí? Es porque su corazón no es fiel a Dios. Y todos saben lo que es fidelidad, ¿sí? Todos los que han tenido una relación sentimental, todos los que han vivido en un ambiente familiar, ¿m? Saben lo que es la fidelidad. ¿M? Todos los que hacen parte de una compañía saben lo que es una fidelidad. Serle fiel a tu empresa, serle fiel a tu familia, serle fiel a tu pareja. Porque y la fidelidad es tan importante que es algo que de pronto en la sociedad se ha degradado un poco, se ha perdido, pero es tan importante porque es uno de los pilares, ¿sí? De matrimonios estables, es uno de los pilares de una familia sólida, es uno de los pilares de empresas que prosperen y que impacten. ¿Sí? La fidelidad es algo que si está en el corazón, no hay queja. ¿M? Pero cuando empieza a haber queja, una de las raíces, según el Salmo 78, es porque no hay fidelidad y fidelidad a Dios. Dice que el pueblo israelita no era fiel a Dios. Y a fidelidad, les voy a dar este ejemplo. ¿M? Es como una pareja que está frente al altar, se van a casar, el novio y la novia, y ahí está el reverendo, el sacerdote, el pastor, los está casando y están haciendo los votos. Y una de las parejas dice, bueno, mi amor, te prometo serte fiel los 364 días del año. Entonces se escucha como raro, ¿sí? Hay un silencio. La otra pareja queda sorprendida y sigue continuando este personaje hablando, pero solo un día no te seré fiel, solo un día lo tendré para mí. ¿Qué pareja en su estado cabal aceptaría esos votos? Nadie, nadie aceptaría esos votos, porque de entrada te va diciendo que no te va a brindar el 100% de su corazón a ti. No te va a brindar el 100% de su fidelidad y de su compromiso en la relación. Y muchas veces esperamos que nuestra relación con Dios sea bendecida, sea prosperada, pero muchas veces nosotros nos comportamos como esa pareja.
tenemos un corazón fiel, pero no al 100%. Le somos fieles a Dios un 50, un 60, un 80%, pero no estamos dispuestos a rendir la totalidad de nuestras vidas ante Dios. Estamos dispuestos a rendir tal vez un tiempo de oración, sí es importante, o tal vez otros dicen, bueno, sí es muy importante también un tiempo de leer Biblia, ocasionalmente leer Biblia, pero hay otras áreas que no la entregan. No entregan tal vez sus finanzas, no entregan sus sentimientos, no entregan como tal la totalidad de su corazón. Evaluemos eso porque la queja y la amargura, esas palabras de queja, evidencian un corazón que no es del todo fiel a Dios, un corazón que no es del todo comprometido con Dios, no está al 100% para Dios. Lo segundo que veía, o que el salmista detectó de esta generación de israelitas que iban, que estaban en el desierto próximos a conquistar la tierra prometida, fue eso. Punto número 2, dice, se negaban a vivir según las enseñanzas a Dios. Salmo 78, versículo 10, no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir acorde a sus enseñanzas. Es que no cumplieron el pacto y se negaron a vivir acorde a sus enseñanzas. ¿Y qué tan comprometidos estamos en cuanto a eso? En cuanto a obedecer fielmente a Dios, en cuanto a llevar una vida completa de santidad y de pureza. Porque el cristiano no es aquella persona que como tal no es que no falle. El cristiano es el que realmente entiende que su justificación está en la cruz del Calvario, que su justificación es alcanzada por medio de su sangre, por la sangre de Jesús, que la justificación y el perdón de pecados y la cancelación de todas esas maldiciones está en Jesús. Pero aquella persona que no decide vivir acorde a las enseñanzas. Mateo capítulo 7, versículo 24 lo describe de otra manera. Dice, será como aquella persona que edifica su casa sobre la arena, que no hay fundamento, que por más de que emprenda un proyecto bonito, llámese sentimientos, llámese empresa, llámese lo que sea, en un momento eso se va a destruir, porque no lo edificó en un firmamento sólido, ¿sí? No había un fundamento firme para esa casa, para ese proyecto, para eso que ha emprendido. Pero aquella persona que decide escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, es como aquel que edifica su casa sobre la roca. No edifiques tu casa sobre la arena. No edifiques tu casa sobre lo que tú crees que es correcto y lo que crees que no es correcto. No te bases en tu propio conocimiento. No te bases en decir que es bueno y que es malo acorde a tu criterio, sino confía en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que es bueno o no, sino confía en Dios, aunque sientas que haya duda, aunque sientas que no te sientas del todo seguro de que sea una correcta decisión. Siempre la persona que decide confiar en Dios no será avergonzada, no serás avergonzado en tu familia, no serás avergonzado en lo que prenda si lo haces cimentado en Jesús. Amén. Y el punto número 3, lo voy a volver a compartir, que está. Punto número 3, dice, se olvidaban de las maravillas que Dios les hacía. Hay Salmos capítulo 78, versículo 11, dice, se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les había mostrado. O sea, este pueblo ellos fueron los que vieron cómo Dios los liberó de Egipto, ¿sí? Cómo Dios manifestó esas 10 plagas,
cómo Dios decretó esos 10 juicios sobre la nación egipcia para que los soltara y que ellos pasaran de la esclavitud a la libertad. Ellos vieron durante tantos años el sustento de Dios en el desierto. Ellos vieron cómo Dios sustentó a 1 millón de personas. Y cómo les trajo provisión y cómo los cuidó y cómo ninguna, y aunque habían enemigos, naciones enemigas que los intentaban atacar, cómo Dios los protegía, aunque eran una nación nómada, aunque eran unas personas sin tierra, eran unos caminantes, entre comillas, errantes, parecían errantes porque como que iban de un lugar a otro, pero era el mismo Dios que los estaba guiando. Aún así, ellos empezaron a olvidar de eso. ¿Te has olvidado de lo que Dios hizo en tu encuentro? ¿Te has olvidado de lo que Dios te ha mostrado, te ha prometido? ¿Qué fue lo que Dios te prometió a comienzo de año? ¿Qué fue lo que Dios te prometió en un devocional un tiempo atrás? ¿Qué fue lo que Dios te ministró cuando estabas en ese encuentro de rodillas, teniendo la revelación de la cruz? ¿Qué fue lo que Dios te sanó? Y ahorita ya lo ves como algo del pasado, como una bonita experiencia, pero ya no lo tienes tan presente. Esta generación de israelitas experimentó eso. Si algo debemos recordar del pasado, son las lecciones aprendidas, las promesas que Dios nos ha hecho y los milagros que Dios hizo. Si algo tienes que recordar del pasado, no recuerdes a ese tóxico o a esa tóxica de la cual Dios te liberó. Recuerda, son sus promesas. Recuerda, son los milagros que Él hizo. Recuerda las lecciones aprendidas. Recuerda lo que Dios te prometió en ese lugar. Y aunque nadie te lo dijo, el mismo Dios te habló a tu corazón, te habló a tu interior. Y te dijo que te iba a llevar a un lugar nuevo, a un lugar diferente, a un lugar de bendición. Estas características evidenciaban que el corazón de ellos se estaba distanciando, y por eso la queja, por eso sus palabras, porque no tenían un corazón fiel, porque se negaban como tal a obedecer a Dios y se olvidaron de las maravillas de Dios. Pero dice más adelante que ellos clamaron a Moisés y le dijeron: Moisés, ayúdanos porque nos equivocamos, pecamos contra Dios, pecamos y le fallamos a Dios. Ayúdanos a restituir eso. Y dice ahí, no lo voy a mostrar, pero lo voy a leer acá, dice: así que Moisés oró por el pueblo y el Señor le mostró una figura, le mostró lo siguiente, dice: haz una figura de serpiente. Eso está en Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice: hazte una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Y todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces, los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Dios le dio la respuesta y le dijo: haz una serpiente de bronce, súbela a un poste y que sea visible para todos. Porque toda persona que era mordida por una serpiente, por esas serpientes, ya era un decreto de muerte. O sea, mordían a alguna persona y ya estaban los negritos con el ataúd listo a hacerles el baile, porque ya era una sentencia de muerte, ¿sí? Ya era como tal una condena de que todo aquel que era mordido se moría, ¿sí? Entonces ya estaban con el ataúd listos, esos negritos estaban atentos a ver quién era el siguiente en ser mordido para de una vez hacer sus pasos y tener listo el ataúd. Pero Moisés trajo la solución a eso. ¿Sí? Moisés trajo la solución, o más bien Dios le reveló cuál era la solución. ¿Sí? Y era una serpiente de bronce en un palo, ¿sí? Y que fuera visible a todos, para que todo aquel que viera eso pudiera experimentar la sanidad, independientemente de donde se encontrara. Si era mordido,
pudiese ver a la serpiente de bronce y pudiese ser sano. Y Jesús hizo un paralelismo de esta escena en Juan capítulo 3, versículos 15 y 14-15. Dice, así como la serpiente fue necesaria y que fuese levantada para que aquella persona que la mirara pudiese experimentar la sanidad, de la misma manera el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesario que si has sido contaminado, si tu vida ha experimentado esa toxicidad, se ha contaminado con ese pecado, tal vez en un corazón infiel, tal vez en un corazón que no ha sido obediente a Dios completamente, o tal vez no has creído en las promesas o has olvidado las promesas que Dios te ha dado. Empieza a mirar la cruz, mira a Jesús. Mira a Jesús cómo fue crucificado, cómo tanto sus manos como sus pies fueron clavadas en ese madero. Y cada aspiración, cada inhalación representaba un esfuerzo. Representaba un esfuerzo porque tenía que como que inclinarse, tenía que hacer un esfuerzo considerable solo para poder respirar, porque él estaba tensionado de brazos y de pies, y eso exigía un cierto esfuerzo en su caja torácica, en sus pulmones. Y como tenía un clavo que atravesaba sus pies, todo eso le implicaba un dolor constante, una agonía constante, y su vida se fue derramando gota a gota. Cada momento que iba pasando, las gotas de sangre iban cayendo, su vida se iba desvaneciendo. Pero todo eso lo hizo por nosotros, para que todo aquel que creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que acerquémonos a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Dios empieza a hablar a varias iglesias, y una de estas iglesias se llama Éfeso. Y esta iglesia Dios le habla y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco que tú has sido esto, tú hiciste lo otro, tú sabes mucho de esto, tú tienes un buen testimonio, has logrado muchas cosas, has logrado un buen nombre. Solo tengo una cosa contra ti, que has perdido el primer amor. Has perdido esa pasión, has perdido ese fuego que te caracterizaba cuando estabas en el encuentro, ese fuego que te caracterizaba cuando conociste a Jesús por primera vez, ese fuego que te caracterizaba por un día experimentar sanidad de algo que viviste. Y por eso necesitamos ir a la cruz. Porque hay cosas que de pronto pueden llegar a marcarnos, pueden llegar a contaminar nuestras vidas, pueden llegar a afectar nuestro corazón. Pero este es el tiempo en que quiero ya cerrar, que nosotros nos tomemos este tiempo para orar y decirle a Jesús, te necesito. Que nosotros podamos visualizar la cruz y rendirnos completamente a Él. ¿Listo? Quiero que ahí donde están, dispongan este tiempo para orar. Quiero que cierren los ojos